asustó que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Yo dije que sí, negado y transmutado, la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Con esa premisa, este domingo los venezolanos acudirán a las urnas para elegir si Nicolás Maduro se mantiene en la presidencia o si Edmundo González, bajo el liderazgo de María Corina Machado, resulta electo para que por primera vez después de décadas la oposición gobierne desde el Palacio de Miraflores, donde por años el chavismo dirige las riendas del país sudamericano. La región y el mundo permanecen atentos a lo que suceda en Venezuela de cara a los comicios que en reiteradas ocasiones señalan al oficialismo por presunto fraude, y en este proceso la situación sería más difícil para los observadores internacionales, ya que incluso varias figuras presidenciales que informaron que acudirían a visualizar la contienda fueron advertidos que si ponían un pie en territorio bolivariano serían expulsados. Este 2024 la oposición es representada por Edmundo González. No obstante, la persona que tiene miles de simpatizantes es la exdiputada de la Asamblea Nacional Venezolana, María Corina Machado, quien fue inhabilitada por la autoridad electoral y víctima de un presunto atentado en su contra, pero que está segura en el triunfo pese a la adversidad que asevera le impone el sistema chavista. Pero al final, con esto no pueden. La gente está decidida a abrir todos los caminos y pacíficamente, cívicamente, hacer valer este deseo indetenible de cambio que ha surgido en Venezuela. Saben de la corrupción brutal que es este sistema, el trabajo que ellos pasan, y al final saben que Maduro es pasado, que ese sistema ya lo derrotamos en los corazones de la gente, lo derrotamos en las calles. Ya se concretó una derrota espiritual, una derrota moral y una derrota política, porque hoy toda Venezuela está convencida que vamos a ganar. Concluida la campaña electoral el jueves, tanto el oficialismo como la oposición realizaron varias actividades en Caracas, donde el chavismo salió a las calles y respaldó a Nicolás Maduro, pidiendo que continúe por un tercer mandato. No obstante, analistas mencionan que en esta ocasión los opositores tienen posibilidades reales de ganar. De acuerdo a las encuestas, Edmundo González alcanza el 59% de la intención de voto contra el 33% que representa Nicolás Maduro, pero el chavismo resta importancia, indicando que estas cifras están maquilladas y que el imperialismo busca sacarlos del poder para quedarse con los recursos venezolanos. De momento la moneda está en el aire y se espera una masiva participación en las urnas, mientras la comunidad internacional permanece expectante de lo que suceda el domingo y las repercusiones que estas elecciones traigan en Venezuela y el resto de América Latina.
Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en el foro más influyente del país. Este viernes en el foro La Entrevista analizamos la situación social y política de Venezuela de cara a las elecciones que se van a desarrollar este domingo en ese país de América del Sur, las repercusiones que tiene también en América Latina, las decisiones que se tome este domingo de parte del pueblo venezolano. Le invitamos a que nos acompañe a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras y también a través del www.canal11.hn. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Nos acompaña el analista político nacional, don Neri Alexis Gaitán. Muy buenos días. Buenos días, es un gusto saludarla, saludar al auditorio de este prestigiado canal, a mis compañeros que están aquí en el foro, al compañero colega que está vía Zoom. Es muy importante que nosotros podamos analizar un poco lo que está pasando en Venezuela, producto de un régimen que tiene más de una década de hacer sufrir al pueblo venezolano. Creo que este es un momento exacto para que la oposición pueda realmente llegar al poder y poder cambiar la dura situación política, social y económica que en este momento está enfrentando Venezuela. Para los venezolanos ha sido muy duro, muy difícil, un país que ha sido extremadamente rico, con una gran producción de petróleo, que siempre estuvo en abundancia, llegar a extremos de pobreza y más de pobreza, de miseria, producto de un régimen político que solamente ha estado interesado en saquear, y los dirigentes darse la gran vida. Creo que este es un momento crucial para la vida político y social y económica de Venezuela. Es sin duda alguna de relevancia para toda América Latina y sobre todo para los países socialistas de izquierda analizar este tema. Le damos la bienvenida también al licenciado Armando Orellana, destacado sociólogo del país. Buen día, gracias por esta oportunidad de Canal 11 y compartir, conversar sobre situaciones de América Latina es importante, sobre todo porque tenemos esa hermandad de los pueblos que muchas veces creo que se ha querido oscurecer, sobre todo ese legado que los pioneros de esta patria que no solamente es Honduras, Centroamérica, cuando Morazán y Valle planteaban sus ideas con respecto a todo ese continente de habla hispánica que compartimos una misma cultura. En concreto, me parece que hay expectativas y hay obviamente expectativas en aquellos que tienen la esperanza de que proyectos alternativos al esquema de dominación que ha venido prevaleciendo en el mundo, ¿verdad?, el capitalismo y lógicamente su esquema neoliberal que ahora se arrecia y se agudiza nuevamente en una nueva oleada, intento de oleada, ¿verdad?, porque también hay que ver que en algunos lugares no ha sido exitoso, de reafianzar esa lógica de explotación, de saqueo en el mundo. Entonces, lo que hemos tenido realmente ha sido escenarios de lucha de los pueblos, y cuando escuchamos de alguna manera algunas expresiones, debemos de valorar realmente si los discursos son reales o hay elementos de falacia. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿desde cuándo vienen cantando los guaraguaos, verdad, casas de cartón? Entonces el tema de la pobreza no es algo que se lo inventó el chavismo o que se lo inventó Maduro ahora, ¿verdad? Es una situación de desigualdad que produce el sistema capitalista y en la lógica de dominación, la hegemonía, ese colonialismo y el postcolonialismo que hoy en día las potencias industriales tienen sobre estos países pobres, o lo que se llamó tercer mundo en alguna medida. Sin duda alguna. Es importante este análisis también para escucharlo desde Honduras. Vamos a darle la bienvenida más adelante a un invitado importante, un periodista de investigación muy relevante que también nos va a brindar un panorama desde Venezuela. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son las expectativas para este fin de semana, para este domingo, en donde se van a desarrollar estas elecciones en ese país del sur? Licenciado. Sí, yo creo que es muy importante. Hoy se cierra la campaña oficialmente y miramos que este cierre de campaña, por un lado, estamos viendo siempre el discurso vacío y repetitivo de Nicolás Maduro y por el otro lado, la oposición crea muchas expectativas de cambio.
Miren, es inevitable ver que nuestros países latinoamericanos de una u otra manera hemos sufrido durante toda la historia por regímenes de explotación. Ya lo decía mi compañero, la pobreza no es de momentánea y no es de los últimos gobiernos, pero sí podemos decir que se ha incrementado, que se ha profundizado por políticas económicas erróneas. Ahora, la expectativa para este domingo es que el pueblo vaya a las urnas, quieren ir a las urnas, están muy motivados para ver si pueden hacer un cambio conductual en el país. Por un lado están los chavistas que dicen que van a seguir con su proyecto de izquierda, en donde van a continuar toda una serie de proyectos sociales que en alguna medida no han tenido el impacto que se ha esperado. Y por el otro está la oposición, en donde dice que va a volver la economía a Venezuela, que van a mejorar considerablemente la economía, que ya no va a haber más expropiaciones, cierre de medios de comunicación y que se van a abrir a una verdadera democracia. Lo que vemos y nos preocupa es la polarización producto del discurso oficialista, en donde las desafortunadas declaraciones de Maduro diciendo que si no gana las elecciones va a haber un baño de sangre, ese es el peor panorama, el peor destino que se le puede dar a Venezuela. Yo creo que este presidente, aún con todos los deseos que tiene de continuar en el poder, en ningún momento tiene que negociar con la vida de los venezolanos y al contrario, debería de reafirmar una vocación democrática, debería de cambiar los tintes dictatoriales que de una u otra manera lo han afectado tanto el desenvolvimiento de su gobierno. Entonces estamos frente a un panorama que no es nada halagüeño, pero por el bien de Venezuela esperemos que estas elecciones se puedan llevar a cabo en paz, que no haya violencia y que el pueblo venezolano sea capaz de poder ir a las urnas, ejercer su voto y que si no hay ningún tipo de chanchullo, que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Y si Maduro tiene que salir del gobierno, debe de salir en paz. Andrea, sí. Bueno, y auditorio de Canal 11, yo creo que hoy estamos en el siglo XXI. Afortunadamente para, yo creo, un corte generacional, esta expresión tiene un significado diferente en términos de comunicación, en términos de cultura política. El día de ayer hablábamos con Gabriel Cárdenas sobre el tema de conciencia política, ¿verdad? De conciencia de alguna manera, y esos niveles de conciencia, conciencia ingenua, conciencia crítica y conciencia propositiva de los pueblos. Si nosotros leemos los periódicos a nivel internacional, ¿verdad? Es normal que en términos de análisis hagamos recorrido y vamos a reconocerlo, que la mayor parte de los periódicos están en manos de élites económicas, desde Argentina, si venimos hacia acá, hasta México, y en el mundo hispano nos vamos a España y vamos a ver esos titulares de periódicos. Hay una deriva, hay una tendencia, hay una estrategia de estos círculos, sobre todo de las élites de derecha, a crear una atmósfera de supuesta inestabilidad, de supuesta crisis en Venezuela, porque la han estado queriendo montar, ¿verdad? Una estrategia en la cual lo que han es creado una falsa idea, ¿verdad? Estadísticas falsas, encuestas manipuladas que dan
lo inverso, lo contrario realmente de lo que es la voluntad del pueblo. La mayoría del pueblo ha estado desde ese gobierno de Hugo Chávez y mucho antes en los levantamientos que se produjeron a inicios de los 90, ¿verdad?, en la búsqueda de un proyecto alternativo, en la búsqueda de recuperar soberanía frente a esa riqueza que este país ha tenido, ¿verdad? Este país que fue saqueado por el imperialismo, por las empresas transnacionales petroleras, ¿verdad?, se levantó y de alguna manera fue cobrando conciencia, ¿verdad?, de esa dignidad de patria, de esa dignidad que les dejó también Bolívar, ¿verdad?, y otros luchadores que construyeron en el imaginario colectivo. Cuando nosotros leemos también literatura nos damos cuenta que un Mario Vargas Llosa, que otros intelectuales también muy connotados, ¿verdad?, que son de derecha, han estado descalificando estas ideas, estos proyectos. Y luego, en ese escenario que se está construyendo, los intentos financiados desde el norte para desestabilizar el gobierno venezolano, y ese proyecto o esos proyectos de unidad latinoamericana obviamente han chocado con ese realmente afianzamiento que ha ido dando paulatinamente los pueblos latinoamericanos. Venezuela es uno de ellos y ha demostrado a través de varios momentos que se intentó el golpe de Estado contra Hugo Chávez, momentos en los que también, ¿verdad?, producto de ese avance extraordinario que tuvieron en América Latina, el nuevo modelo, ¿verdad?, de constitucionalismo, en el cual en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, se hicieron nuevas constituciones que se ajustaron a esas necesidades, a esas propuestas de los pueblos. También en eso se incluyó la revocatoria, y aún en medio de esos intentos, ¿verdad?, de utilizar este instrumento, fueron derrotados. Por varios procesos, ¿verdad?, han sido derrotados. Hay momentos en los cuales en elecciones internas a nivel del Congreso tuvo éxito la derecha. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Se ha fragmentado. Los intereses también de estos grupos oligárquicos obviamente no coinciden y no logran encontrar una figura con carisma capaz de enfrentar. Han creado el imaginario, ¿verdad?, de una lideresa que participó también en actos de corrupción, porque la misma ley, la misma Constitución de Venezuela prohíbe que un funcionario tenga, ¿verdad?, dos funciones o dos cargos, y en el caso concreto esta lideresa estaba ejerciendo una función en Venezuela, en Panamá y Venezuela, lo cual le impidió de alguna manera que pudiera, a través del proceso electoral, ser electa. Y hay una propuesta de un candidato que fue diplomático, con bajo nivel de carisma, ¿verdad?, y que está siendo impulsado por estas estrategias mediáticas como el más votado. Entonces se está preparando todo ese escenario. Se ha mentido sobre lo que realmente dijo Maduro en esa concentración. Hay un video en el cual nosotros podemos escuchar realmente lo que él dijo, y lo que está exponiendo realmente es ese peligro, ¿verdad?, de estos grupos violentos que incluso utilizaron a paramilitares colombianos en algún momento de esos escenarios de crisis de Venezuela para poner en inestabilidad política la sociedad venezolana. Luego, todos los elementos que han ocurrido, semejante a lo que ha pasado en Cuba, un bloqueo económico, sanciones, saqueo prácticamente a nivel internacional de los bienes venezolanos, en los cuales se confiscaron incluso refinerías en Estados Unidos. Se confiscó en Inglaterra, ¿verdad?, depósitos de oro respaldo, ¿verdad?, que tenía este país, y han sido confiscados. Entonces, frente a eso, hay que tener claro que la crisis ha sido una crisis creada desde afuera del imperialismo, con tal de quedarse con uno de, realmente, y creo que es el principal de todo el continente, ¿verdad?, reservorio de petróleo. Recordemos que es un elemento estratégico en la geopolítica, y se empeñará el imperialismo para recuperar y controlar políticamente para de nuevo tener el acceso al petróleo. Yo creo que son elementos que hay que tenerlos claros, la ingenuidad, repito, en esa conciencia colectiva que no solamente hondureños, sino a nivel latinoamericano, porque está ese bombardeo mediático, ¿verdad? Ya está el escenario desde Miami para decir a mediodía
hay fraude, no confiamos en los resultados electorales y ellos tienen supuestamente sí, un monitoreo. Hacia allá avanza ese escenario político en Venezuela. Eso desde su punto de vista. Vamos a también darle la oportunidad al licenciado César Batis. Él es periodista de investigación venezolano. Es realmente un honor para mí darle la bienvenida a este espacio. Él es director, cofundador de El Pitazo, ganador de premios Ortega y Gasset de España y además de un premio Gabo en 2019. Bienvenido, licenciado, su punto de vista de este panorama de las elecciones en Venezuela. Bueno, lo primero que puedo decir que este es un proceso que comenzó de parte de la oposición, una oposición que en algunos momentos se equivocó llamando a la abstención, que permitió que la Asamblea Nacional fuera mayoritariamente en manos del oficialismo en el año 2021. Estoy teniendo un retorno que no me deja hablar bien. Bueno, que ha tenido esos momentos de llamar la atención, como también lo hizo en el año 2005, que quiso acelerar procesos que no debió acelerar como en el año 2016, luego de ganar la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. No fue una victoria, y esa es la primera desinformación que tengo a responder de lo que estaba diciendo el licenciado Orellana. No fue una victoria, como diría Chávez, pírrica, fue una victoria, una mayoría absoluta, y todavía aún no se ha resuelto el tema, la denuncia que hicieron en los tribunales y que llegó al Tribunal Supremo de Justicia, de 3 diputados que le quitaron a la oposición en ese momento, que permitido a la oposición en 2016, estoy hablando, de cambiar todos los poderes del país, exceptuando el Ejecutivo, por supuesto. Pero precisamente traigo a colación eso porque esa fue otra equivocación de la oposición. Se enfrascaron en sacar a Maduro a través de un referéndum, perdieron el tiempo y la oportunidad de ganar al menos 16 gobernaciones en la elección de gobernador el año 2016. Lo otro que quiero aclararle a la audiencia hondureña, porque es muy fácil poner etiquetas, pero el proceso político venezolano es más complejo que las etiquetas que se pueden poner. Decir que la oposición venezolana es de derecha es una etiqueta. En la oposición venezolana hay partidos de organizaciones que vienen de raíz socialdemócrata, hay partidos que vienen de la democracia cristiana, hay partidos que tienen raíz en la centro derecha. Pero hablar de Venezuela, donde la democracia venezolana se formó, en el año 1958, sobre los valores de una democracia que fue ejemplo en América Latina, no se puede hablar, no se puede utilizar esa etiqueta de derecha. Porque si eso hubiese sido derecha en aquel momento, Chávez no hubiese tenido la oportunidad de de darle la amnistía que le dieron en el año 1994 después de un golpe de Estado y de participar y correr en una elección presidencial donde comenzó siendo de los no favoritos en las encuestas, pero que después se convirtió en favorito y se convirtió en presidente. Que fue un error el intento de golpe de Estado del año 2002. Bueno, sí, podemos, como periodista, como observador de la realidad del país, sí, creo que fue un error. No debió acelerarse el proceso. Chávez sí gana el referéndum de 2004, por cierto, gana el referéndum de 2004 porque entre el 2002, que estaban pidiendo el referéndum, y el 2004, comienzan las misiones asesorados por Fidel Castro, y esas misiones llevaron a que Chávez se fortaleciera con el voto de los sectores más populares. Pero ojo, en el año 1998 fue la clase media, cansada de la corrupción de los años anteriores, cansada de una corrupción que, por cierto, es menor en cuanto a cuantía de dinero que la actual, la clase media cansada de la inseguridad, que es menor a la que hubo hasta en el gobierno de Chávez. Esa clase media votó por Chávez, pero inmediatamente ya en el 2002 estaba desilusionada, pero en el 2004 Chávez gana el referéndum porque pone a votar a gente que no había votado, que eran los sectores populares. Eso vamos para ser claros en este asunto.
Ahora, en el año, y aquí quiero decir algo, todo lo que estamos padeciendo acá es también parte el barro de los polvos que sembró Chávez en el año 2012, con una campaña que afrontó muy enfermo, con un cáncer que lo llevó a la muerte el 5 de marzo de 2013. ¿Y por qué digo eso? Porque hasta el año 2010, 2011, los precios del petróleo se mantuvieron altos. Pero Chávez comenzó con la petrochiquera a regalar dinero, y eso creó un grave problema para la economía venezolana. Cuando Chávez llega a esa campaña, gasta lo que tiene y no tiene para ganar esa campaña, la gana, muere, viene Maduro y afronta una elección contra Enrique Capriles en 20 días, con un favor al principio de la campaña de 20%, y resulta que al final gana, sí, gana Maduro. Yo no voy a decir que no gana Maduro, pero por 200.000 votos. El asunto es que desde entonces, y antes de que se tomaran, y este es otro tema de desinformación, antes de que se tomaran las decisiones que se tomaron desde Estados Unidos y de la Unión Europea por violación de los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad en contra del gobierno de Maduro y en contra de funcionarios del gobierno de Maduro, ya en el año 2014 había comenzado el gran deterioro de PDVSA. El gran deterioro, porque ya venía deteriorado por la intervención política que hizo Chávez de PDVSA. Y llegamos a este momento, decía, de las primarias, de cuando se llamaron a las primarias, y comenzó en abril del año 2023, comenzó este proceso de corregir los errores de la oposición del pasado y de no abandonar nunca la ruta hasta el voto. Si lo vemos en las encuestas, el año pasado se decía que quería participar en una elección menos del 45%. Hoy quiere participar en una elección el 80%. Y de ese 80%, las encuestas dicen que Edmundo González, un profesional de la diplomacia, que fue formado para eso, trabajó en eso, que no es un advenedizo, que es una persona desconocida, pero que contó con el apoyo de una figura que desde el año 2009 viene forjando su liderazgo, como es María Corina Machado, con errores y aciertos, y esta figura que se llama María Corina Machado, que ganó la primaria con el 90 y tantos %, como no la dejaron competir, y ojo, otro tema de desinformación, a María Corina Machado la inhabilitan hasta el 2030 por unos sectatiques. No sé si este concepto se maneja en Honduras, pero un sectatique es un pago para alimentación adicional al salario que le dan a los trabajadores venezolanos, o le daban a los trabajadores venezolanos, y en el caso de la Asamblea Nacional como diputada, a María Corina supuestamente le daban este sectatique. En la declaración jurada de bienes, el argumento de la Contraloría General de la República en el año 2016, si mal no recuerdo, es que María Corina Machado no cobró, no declaró los sectatiques. La versión de María Corina Machado, estoy diciendo, no digo quién dice la verdad o la mentira, la versión de María Corina Machado es que ella nunca recibió los sectatiques. Y el asunto está en que la primera inhabilitación fue, si mal no recuerdo, por un año o por unos meses. Pero luego, cuando la ven que es una figura que está emergiendo con grandes posibilidades, en este mismo año, le ratifican la inhabilitación hasta el año 2030 por unos estatiques. Y no fue por asistir a una actividad en la OEA, a una asamblea de la OEA, a denunciar las violaciones de derechos humanos y a denunciar la corrupción en Venezuela, lo cual no es ningún delito. Quiero decir también esto, no es ningún delito, porque un ciudadano, sea diputado o sea ciudadano común, sea periodista, puede ir ante el organismo de la OEA a denunciar la violación de derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad que ocurren en su país. Por eso es que quería tocar este punto. Miren, bueno, eso era lo que este domingo, la verdad es que creo que lo importante es que el ciudadano venezolano vote, por la preferencia que sea, pero que vote. Es lo importante.
Ya hoy se están instalando las mesas, ya hay denuncias de irregularidades en la instalación de mesas, pero yo creo que lo más importante es que también hay mesas que se están instalando con normalidad. Y decidirá el pueblo, y decidirán los votos. Y lo que esperamos es que la decisión que sea se respete. El sistema electoral venezolano es confiable. Otro asunto son las autoridades que están al frente del ente electoral y las autoridades que están al frente del gobierno. Es muy interesante conocer cómo perciben ustedes como venezolanos el ambiente en la población. Se menciona este 80%, me parece importantísimo, de participación del pueblo venezolano. Es histórico, hemos visto aviones que llegan llenos de venezolanos que van a participar puntualmente de esta elección. ¿Qué diferencia podría marcar desde su punto de vista, licenciado Batis, este ambiente electoral de este año? Bueno, lo has dicho, la participación, y lo manifiesto, es la participación, el deseo de participar. La ilusión de participar y también como, y creo que es la angustia de muchos países, sobre todo de Lula y de Petro. Las encuestas también han venido diciendo que si gana Maduro en los próximos 18 meses, hasta 6 millones de personas pudieran migrar de Venezuela. Y eso es una presión para Maduro, para Petro y Lula. Eso es una presión para los países que pueden recibir esta migración, incluyéndolos ustedes, porque son pasos de los que se van por el Darién y suben y remontan hasta México para llegar a Estados Unidos. Por eso para muchos venezolanos es creo que con toda razón, una votación histórica. Una votación histórica porque están, de acuerdo a los resultados, van a decidir su futuro personal. No estoy hablando del futuro del país, su futuro personal. Luego, ¿qué vaya a pasar? Si se respetan las decisiones y si las encuestas están diciendo lo que realmente se va a reflejar en las urnas, vamos a tener entonces que vivir un proceso de transición donde las negociaciones que ya está haciendo Nicolás Maduro y su entorno con autoridades de Estados Unidos van a tener su efecto. ¿Qué efecto precisamente tuvo la reciente declaración de Nicolás Maduro en referencia al baño de sangre y a las posibles amenazas violentas en Venezuela en cuanto a la población? ¿Cómo lo percibieron? Una respuesta rápida porque me tengo que ir en realidad. Creo que eso forma parte de la Operación Miedo. Como hoy día tenemos también la situación de esta instalación de las mesas, donde se está tratando de propagar que hay irregularidades mayoritarias en la instalación de las mesas, creo que es parte de la Operación Miedo. Al gobierno de Maduro le conviene que la menor cantidad de venezolanos vote, que el venezolano que está hoy en día dudando entre comprar un boleto o vender sus objetos personales para irse de una vez o votar, decida vender los objetos personales y comprarle boletos para irse. Y por eso la Operación Miedo. Pero creo, fíjense, una cosa que digo, y lo escribí el lunes pasado, ese umbral del miedo ya se superó. La gente que antes se manifestaba de chavista, lo está diciendo abiertamente, no voy a votar por Maduro, lo cual no quiere decir que haya dejado de apoyar la figura de Chávez, porque la figura de Chávez todavía sigue teniendo un papel muy importante. La gente que recibe estas cajas CLAP, estas bolsas CLAP o los bonos del gobierno no están prestando atención. Y ojo, el oficialismo el domingo va a movilizar gente, va a movilizar mucha gente, pero mucha de esa gente de seguro no va a votar por Maduro, porque repito, muchos tienen mucha conciencia, valga la redundancia, acerca de que un triunfo de Maduro puede llevar a que sus familiares se vayan y que una victoria del mundo puede llevar a que muchas familias regresen, se puedan unir en Venezuela nuevamente. Gracias, licenciado César Batis, por ese interesante punto de vista respecto a la realidad en Venezuela. Vamos a analizarlo también con nuestros especialistas en Honduras. Le agradecemos por su tiempo, licenciado Batis. Yo quiero rescatar, gracias también por la participación. Él es periodista y es un venezolano, se respeta su opinión. Hay elementos que yo creo que debemos considerar en esa deriva y en ese propósito de análisis riguroso y objetivo. Él ha dicho algo y aquí está, hay documentos concretos, ¿verdad? Hay respaldo incluso de esta Fundación Carter con respecto al sistema electoral venezolano.
¿verdad? Modelo electoral venezolano confiable, inclusivo y soberano. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está reconociendo de alguna manera que ese sistema es confiable, pero obviamente hay una campaña, hay una estrategia más allá de los elementos, ¿verdad?, que pueden estar planteados, sembrados en una sociedad donde la crisis es provocada desde mi punto de vista desde afuera, y hay elementos internos, hay que reconocerlo, incluso el tema de la corrupción, que ha sido objeto de combate. El propio gobierno, ¿verdad?, de Venezuela, gobierno bolivariano, ha puesto y ha llevado a los tribunales a quienes se han involucrado en actos de corrupción. O sea que el tema de la corrupción también, que es un tema de discusión aquí en nuestro país, ¿verdad?, no es algo aislado de cualquier sistema político. La corrupción puede darse y en todo caso incluso funcionarios del propio gobierno pueden actuar. Esa voluntad política de combate a la corrupción ha estado presente cuando se ha llevado a juicio. Lo otro, ¿verdad?, que es importante tener en claro, ahí hay un escenario que lo obvió el periodista venezolano y muchas veces lo tratan de obviar. El caso de, en primer lugar, ¿verdad?, la situación que se montó a mediados de la década anterior, donde se impone, ¿verdad?, desde ese Congreso supuestamente un presidente provisional, ¿verdad?, un presidente que supuestamente discutía, ¿verdad?, la legalidad del gobierno de Maduro, y se impuso y anduvo en campañas internacionales, supuestamente hasta construyendo un buró de ministros o de funcionarios cuando no estaba en el interior del país. ¿Quién financió eso? ¿Quién apoyaba? A los propios norteamericanos, ¿verdad? Financiado también con esos fondos del petróleo venezolano, que obviamente tenía negocios en el interior de Estados Unidos, refinerías y todo, y que fueron esos fondos desviados hacia esa oposición en el exilio. Lo mismo que en España también vamos a encontrar funcionarios candidatos como Capriles, ¿verdad?, que hoy vive en España en una zona residencial, en una zona de lujo, ¿verdad?, cuando supuestamente están planteando en sus campañas, en sus estrategias mediáticas, que van a luchar porque vuelva realmente el venezolano. Recordemos, en gran medida, no solamente Venezuela, es Honduras, es otros países de América Latina, se mueven hacia el norte por varios factores, pero entre ellos también porque hay prácticamente una especie de atracción en ese sistema capitalista que está en deterioro, la economía norteamericana en muchos países europeos, y requieren de esa mano de obra barata. Hay estrategia y hay estudios donde el famoso Soros, ¿verdad?, que es uno de los multimillonarios, ha estado detrás de estas estrategias para mover esas masivas migraciones hacia el norte. Entonces no es una cuestión sencilla o simplemente que de forma mecánica se va a decir es culpa de Maduro, es culpa del chavismo, el proceso migratorio. Las situaciones que se han estado dando, ¿verdad?, en los últimos años tienen que ver, repito, con geopolítica, no simplemente con estos procesos de democracia, entre comillas, ¿verdad?, porque también hay que ver que cuando se plantea la lucha por la democracia y hay grandes, ¿verdad?, escenarios o escenas que se montan desde el norte, en el propio Estados Unidos, donde se dice, ¿verdad?, que es el ejemplo de democracia, y vemos que en el caso de Biden, cuando renuncia y que Kamala Harris asume la candidatura, inmediatamente hay 12 millones a disposición, millones de dólares para la campaña. ¿Qué está diciendo, verdad? Es que estos multimillonarios son en esencia quienes controlan la política, que son simplemente, ¿verdad?, elementos que representan esos intereses, en el caso de los demócratas y los republicanos, el caso de Donald Trump y ahora Kamala Harris. En esencia, cuando nosotros hablamos de democracia, debe ser esa voluntad desde abajo. Y lo que hemos visto tanto en Venezuela, en Nicaragua, como en el propio Cuba, es que desde abajo, desde la comuna, desde el barrio, como se llama en Venezuela, ¿verdad?, comuna, la base de organización, se discuten, se trabajan las tomas de decisión y en búsqueda de mejores condiciones de vida en el entorno. Obviamente que en una situación de bloqueo económico, los limitantes son los factores económicos, ¿verdad? Ese presupuesto que cada vez se vino abajo, cuando él muy bien lo expresa, ¿verdad? La crisis del petróleo, el precio del petróleo se vino abajo, y luego el bloqueo a tal extremo de no tener la capacidad para poder comprar los repuestos, ¿verdad?, de maquinaria que tiene que ver con la producción petrolera, y que tienen que intermediar
pueblo a través de otros países. Realmente la situación la ha estado salvando esa construcción de un mundo multipolar, ¿verdad? Ya no unipolar, en el cual el único polo de poder, ¿verdad?, y al cual había que someterse es Estados Unidos. Ahora con el grupo de los BRICS, el caso de China, de Rusia, India, ¿verdad?, están planteando otro esquema y otra estrategia que están buscando salidas para estos pueblos y proyectos políticos que han sido bloqueados por esos intereses geopolíticos. Entonces yo creo que no hay que alejar en medio de todo esto escenarios de análisis esa deriva. Y fundamentalmente recordar, creo que ahí está el video, para que veamos cómo se manipula, cómo el tema de la falacia, ¿verdad? En medio de todo esto se construye Para usted entonces un el discurso que otorgó Nicolás Maduro, en donde dice que podría haber un baño de sangre si él no gana las elecciones, se tergiversó. Se tergiversó, es totalmente lo contrario. ¿No lo dijo él? Porque él lo está diciendo en ese video. Si quiere, yo se lo envié, escuchémoslo y veamos realmente qué es lo que dice. Bueno, hay diferentes puntos de vista, sin duda alguna, sobre esta elección. Por una parte está la situación de la realidad de la población venezolana, el tema de la migración, que lo vemos nosotros a diario aquí por ser un territorio de paso, pero también está pues la otra parte, los que apoyan a Nicolás Maduro. Licenciado Gaitán, ¿qué opina del planteamiento que hizo también el licenciado Batis de la situación actual en ese país y también de lo que menciona de que va a ser una elección masiva, un 80% de participación y el respeto también que se debe dar a la democracia? Mire, yo creo que es muy importante antes decir que no hay que caer en el juego del imperio. En esto estamos claros, en donde el saqueo de los grandes capitalistas ha sido terrible en Venezuela y en todos los países del mundo. Pero también hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Creo que los venezolanos tienen derecho a imponer al gobierno que ellos deseen. Obviamente hay campañas a favor, campañas en contra, así como puede ser cierto o no ese video, también hay otros videos en donde se le achaca a la opositora que estaba negociando PDVSA en una pizarra, en un video y no sé qué. Y después se miró que era mentira, ¿no? Que la pizarra estaba vacía y que habían manipulado los videos. Entonces la campaña de información y desinformación vienen de ambos lados. Ahora, yo creo que hay una gran motivación en el pueblo venezolano para votar, porque en alguna medida está cansado, ya sea por el bloqueo económico, por mala administración, por la corrupción del gobierno venezolano. Lo cierto es que la economía se ha venido abajo, la hiperinflación terrible. Recordemos hace algunos años, 17, 18, 19, cómo los supermercados estaban vacíos. Aunque quiero decir que en los últimos años ha mejorado la economía, ha mejorado, están las estadísticas. Pero todavía no ha llegado a niveles óptimos. Y esto lo podemos ver que el salario mínimo son $130, pero una familia de 3, 4 para subsistir necesita $532. Entonces miramos que la situación es difícil. Las personas tienen un trabajo y después tienen que buscar situaciones laborales alternas para poder sobrevivir. Y esto realmente está muy difícil, la situación del venezolano. La situación económica es muy dura, muy ardua, muy difícil. Y eso, dentro de otros factores, ha provocado la migración. Ya han salido casi 8 millones, según las últimas estadísticas de ACNUR, llegaban hasta 7.8 millones de venezolanos que habían salido. Ahora, que haya una gran motivación para votar nos parece excelente, nos parece genial, eso es lo correcto. Están convocados alrededor de 21 millones de venezolanos para ejercer el sufragio. Creo que va a ser una votación muy interesante. Ya las posiciones están muy claras, la oposición, que realmente no es solo izquierda, como ya se dijo, sino que es una confluencia de varios partidos desde el centro hasta la derecha,
están muy unidos. Obviamente los dos candidatos que tienen posibilidades es el presidente Maduro y este diplomático que al final llegó, que es don Edmundo González Urrutia. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que la oposición, ya que Corina Machado fue inhabilitada, ya sea con razón o sin razón, pero este señor, aunque no tenga todo el arrastre popular, como lo decía mi compañero, pero de una u otra manera es la figura de esta plataforma democrática. Y esperamos que se respete la decisión del pueblo venezolano, pero nos hemos dado cuenta de situaciones que de una u otra manera llaman a la violencia. Para el caso de la oposición, a lo que ha creado lo que se llaman los comanditos, en donde son grupos de personas que dicen que van a defender el voto, que van a ir a los centros de votación, que van a estar pendientes, etc. Y eso de una u otra manera suena a violencia. Por otro lado, la oposición, el oficialismo se dice que va a tener también grupos en donde van a manipular para que la gente no vaya a votar y tenga problemas. Entonces, de una u otra manera, estamos viendo situaciones que no se deben dar. Nosotros sí creemos que estas elecciones deben ser lo más transparentes posible, que le tienen que permitir al pueblo venezolano votar y que Maduro, desde la perspectiva del amor a Venezuela, debe circunscribirse al contexto democrático y aceptar los resultados electorales para el bien de su país. ¿Qué opina del mensaje que dejó Lula da Silva luego de que se hiciera público el mensaje de Nicolás Maduro? Yo creo que de repente, a primera vista, preocupa. Es preocupante, es un llamado a la violencia, etc. Y nos parece que en alguna medida lleva algo de prudencia, pero realmente nosotros no creemos que en lo personal que Maduro es un nuevo Hitler. Le vamos a dar y le damos el beneficio de la duda. Esas expresiones sacadas de contexto en ningún momento tienen que reflejar que es un dictador que quiere la muerte de su pueblo. Al contrario, todo este proceso de las elecciones, aunque tenga problemas, que de una u otra manera tenga visos un poco dictatoriales, que no quiere observadores externos y todo, pero me parece que es lo correcto en el contexto democrático venezolano, en donde se puedan enfrentar unas elecciones y los resultados que son confiables, porque lo que decía ya, el proceso de votación de Venezuela es muy confiable, muy seguro. Se deben de respetar esos resultados para el bien del país. Y eso también sopesa en que se dé o no actos de violencia. Si se mantiene el respeto a la democracia, pues sería el escenario ideal en donde no se daría actos de violencia, pero se ha hecho ciertas advertencias respecto a lo que podría suceder. Según el licenciado Orellana, se tergiversó el mensaje de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? Mire, lo que yo escuché, él llamaba a un baño de sangre, pero precisamente porque esos son los videos que en alguna medida lo hemos visto. Pero, mire, ese no debe ser el punto. Mire, lo que decían, el pueblo venezolano ya está más allá del temor. Y en las urnas vamos a ver realmente si el pueblo venezolano quiere continuar con el régimen de Maduro o no. Creo que las estrategias de campaña han sido sui generis, ha habido de todo. Inclusive hemos visto hasta bailar a Maduro, que eso es parte de la campaña. Pero en realidad se deben enfocar en los principales problemas del país, más allá de unas simples declaraciones que me parece que las han magnificado
eso sí, y que más bien se deben de obviar por el bien, por el bienestar del país, se deben de hacer y plantear las verdaderas propuestas de desarrollo económico y de paz social del país. Hacia allá hay que dirigirse y hacia allá hay que ver a Maduro. Y vamos a platicar más adelante también sobre esto. Si me confirma producción, tenemos listo el video para ya finalizar con este segmento y finalizar con ese mensaje de Maduro, y ya en el siguiente segmento ahondar en la realidad social de esa población venezolana, de las oportunidades que hemos tenido también de entrevistar a los venezolanos que pasan por Honduras, de conocer esas realidades. Y bueno, vamos a presentarles entonces a continuación ese mensaje. Yo dije que sí, negado y transmutado, la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Y no es que lo digo inventando, no, es que ya vivimos un baño de sangre, muchachos. El 27 y 28 de febrero, 5.000 muertos en el país. Ellos son la violencia, el capitalismo salvaje, la muerte y la sangre. Y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera. De Diosdado ayer. Yo no dije mentiras. Sí. Solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla. Porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar policial perfecta. Aquí no viene un Milei. ¿Ustedes quieren que llegue al poder un Milei? ¿Que llegue un Bolsonaro? ¿Que llegue un criminal como Iván Duque y Álvaro Uribe? En Venezuela no. Zapatea lejos, compadre. Pero Venezuela no caerá en manos del fascismo. No ha caído ni caerá en manos del fascismo. Han tratado de matarme más de 100 veces. Han intentado golpes de Estado contra Chávez y contra mí. Y la revolución bolivariana ha salido victoriosa. Porque Bueno, ya para finalizar con este tema, licenciado Neri, su análisis de la cita. Yo creo que el discurso es bonito y es correcto. Ahora, necesitamos que ese discurso sea avalado en un contexto democrático, en acciones. Y lo miramos ahora, que se respete el proceso eleccionario y que Maduro respete los resultados electorales, cuales sean, a favor o en contra. Entonces, el pueblo venezolano tiene derecho a eso, tiene derecho a la autodeterminación. El gobierno tiene que respetar la voluntad popular. Eso realmente es lo importante. Bien, licenciado Orellana. Bueno, yo creo y quisiera recordar a un buen hondureño, ¿verdad?, que hizo un informe sobre el tema de los derechos humanos en los años 90 y dijo que los hechos hablan por sí solos. Era el informe de la situación que se vivió de los desaparecidos. Entonces, la situación que se ha vivido, ahí está, se puede constatar esa realidad, cómo se tergiversa de alguna manera la información en función de construir un relato diferente a fin de lograr, ¿verdad?, construir en la mentalidad, sobre todo a nivel externo, porque para mí Venezuela está claro, la mayoría, ¿verdad?, le apuesta por seguir apoyando, a pesar de esa crisis
Y eso no solamente lo he visto yo en esa realidad, sino en Nicaragua reciente, esa capacidad organizativa que tiene ese pueblo. ¿Cree que entonces, a pesar de las condiciones de pobreza, de desempleo, la gente en Venezuela va a votar por Maduro? Ha enraizado un proyecto político, ha enraizado una convicción y se va a movilizar en su gran mayoría a apoyar el proyecto bolivariano. Eso es lo que yo percibo, ¿verdad?, desde la óptica, obviamente, de lo geopolítico y lo sociopolítico. Hay un escenario que para muchos es difícil entender cuando se construye una deriva mediática en la cual te plantean prácticamente un pueblo viviendo en miseria, cuando es una realidad que ha venido desde esas lógicas de décadas anteriores. Cuando el amigo habló de el periodista, 1958, la democracia más fuerte de toda América Latina, ¿qué escondía detrás de la cortina esa democracia de Venezuela? Cuando los guaraguaos y otros más movimientos denunciaban la situación de desigualdad, ¿verdad? La situación que concentraba la riqueza petrolera en unas pocas manos. Y todavía se puede ver de alguna manera esas desigualdades, porque también cuando se construye el discurso de que ahí está el comunismo, de que está el socialismo, existe empresa privada, existen grupos económicos, porque no es cierto, ¿verdad?, que se haya también expropiado, no es cierto la idea también de que se hayan eliminado medios de comunicación de la derecha, no es cierto que se haya eliminado la oposición, ahí están participando en una diversidad de partidos. Sí, licenciado Orellana, menciona que es una cortina de pobreza. ¿Para usted entonces la pobreza en Venezuela no es un fenómeno real? Ojo. Dije que detrás de esa supuesta gran democracia de América Latina, ¿verdad?, lo que nos dijo el periodista, que era la democracia más, había pobreza, había miseria a los alrededores de Venezuela. Les digo, yo estudié sociología urbana. Uno de los elementos que nosotros analizábamos era esa situación de los cinturones de miseria en toda América Latina y alrededor de Caracas, que es lo que se produce, ¿verdad?, el famoso Caracazo, es producto del levantamiento popular de esas zonas alrededor pobres, cuando las políticas neoliberales privatizadoras a inicios de los 90 arrecian y tiene que moverse ese pueblo indignado frente a esa desigualdad a las calles, a los supermercados, ¿verdad?, a buscar de alguna manera cómo solucionar ese problema. O sea que no es nuevo el tema de la crisis. No era aquella masiva, como tenemos ahora, migración hacia Estados Unidos, ¿verdad?, pero era aquella cantidad de pobres yendo hacia el centro de la ciudad en busca de soluciones y presionando. Entonces yo creo que hay un constructo, hay relatos que nos vende, sobre todo los sectores conservadores, en los cuales nos hace ver supuestamente que estos proyectos alternativos al imperialismo, a ese capitalismo rapaz, ¿verdad?, a ese modelo neoliberal, son dictatoriales. Pero es contradictorio pensar en estos dictadores, qué tipo de dictadores son cuando realmente tienen en sus pueblos procesos electorales que los ratifican y que de alguna manera, aunque dijo también el amigo periodista venezolano, ¿verdad?, de la elección que se produce a mediados de la década anterior, en la cual la derecha logra controlar el Parlamento, y eso es real, y lo acepta el gobierno, ¿verdad?, lo acepta de alguna manera, aun cuando se hacen toda una cantidad de maniobras. Pero casi a la par... dictadores entre comillas, entre comillas, le hace así. Correcto. Para usted entonces Nicolás Maduro no es un dictador. Es producto de la voluntad del pueblo, ¿verdad? No es un dictador. No es un dictador porque ha sido ratificado a través de procesos electorales. Es producto de esa voluntad del pueblo venezolano, como también en el caso de Nicaragua, Daniel Ortega ha sido ratificado, ¿verdad?, por más de un 60% de la votación, independientemente de todas las derivas que se han construido. En Cuba también, ¿verdad?, que se construye la idea de un gobierno dictatorial, es ratificado. Es diferente el sistema político cubano al sistema hondureño porque nombra, al igual que otros países europeos, ¿verdad?, un parlamento, y de este parlamento se nombra un primer ministro, ¿verdad?, en algunos países europeos, y allá, ¿verdad?, es el jefe de Estado cubano. Entonces son lógicas que son diferentes, pero nos construyen el escenario de que aquellos países viven con dictaduras encima. Muéstrenme de alguna manera en qué momento en países como estos, Cuba, Nicaragua, en Venezuela, ¿verdad?, están los militares con aquellas botas, como hacía Adolfo Hitler, ¿verdad?,
imponiendo, rompiendo puertas y haciendo las masacres que hacían. Entonces yo creo que hay un constructo, ¿verdad?, que se ha creado alrededor de estos temas y obviamente va acompañado por medios de comunicación, por discursos, ¿verdad?, por elementos de desinformación. Pero repetía y repito, al inicio les estoy diciendo, sobre todo al auditorio, que estamos en el siglo XXI y ustedes pueden encontrar en las redes sociales, aunque también ahí se llena, ¿verdad?, de estos discursos, podemos encontrar explicaciones alternativas y objetivas sobre los procesos. Me gusta lo que ha dicho Neri, ¿verdad? Debemos de ser objetivos, analizar esos resultados y esperar que se respeten los resultados tal cual se den, pero en función del sistema venezolano. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Encontramos información que nos dicen que en Miami ellos supuestamente tienen montada toda una estrategia, ¿verdad?, a través del sistema informático en el cual van a contabilizar, no van a respetar lo que dice el sistema, ¿verdad?, electoral venezolano, sino que los datos que envíe la oposición, bajo el constructo de lo que están haciendo de encuesta falsa, ¿verdad?, que primero comenzaron. Eso es confirmado, porque tampoco podemos desinformar. Yo creo que como medio responsable. De eso se debe de tratar, ¿verdad?, de que muchas veces confiamos, y aquí el elemento de la falacia, y los invito tanto al oyente como a los colegas a analizar qué es la falacia en sí. Hay una falacia, ¿verdad?, que se construye al calor de estos temas de las encuestas, en que supuestamente la voz lo dice todo mundo, y como todo mundo lo dice, ¿verdad?, supuestamente es verdad absoluta, cuando existen diversos mecanismos como manipular estos instrumentos. Y la mayor preocupación que podíamos tener los hondureños es que nos aproximamos a un proceso electoral interno, tanto, ¿verdad?, las internas como el proceso electoral general en noviembre, y esas van a ser las estrategias de la derecha, montar escenarios en los cuales, ¿verdad?, bajo estos espectáculos mediáticos, vamos a decir, ¿verdad?, en los meses posiblemente de diciembre, Salvador Narrala o cualquier otro de la oposición tiene 40%, al mes siguiente tiene 60%, cuando acordamos, ¿verdad?, en esa estructura, en ese esquema, tiene el 90%. Es imposible que el oficialismo gane. Entonces eso se mete, ¿verdad?, en la manipulación de la conciencia colectiva de aquellos que no tienen claro. Pero en estos países como en Venezuela, al interior, ¿verdad?, es muy difícil realmente construir este tipo de relato, porque hay un pueblo que ha sido formado, que ha sido forjado en la lucha. En el caso nuestro, de alguna manera, son 10 años después de ese proceso de golpe de Estado, y ha ido construyéndose esa conciencia colectiva. No los niveles que tienen estos pueblos que he mencionado, pero sí hay un fortalecimiento de conciencia colectiva. Eso en el foro de la entrevista, analizando este tema y el panorama de las elecciones en Venezuela este domingo que se van a desarrollar. Vamos a presentarles un video que ya trasciende también de un centro electoral. Este 26 de julio ya se comienza con la constitución de las mesas electorales, y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir en esta denuncia. Nos encontramos en el municipio de Puerto Cabello, en la parroquia Juan José Flores, donde nos encontramos aquí en la unidad educativa César Ágreda, donde no dejan pasar a los miembros de mesa que están acreditados, porque supuestamente tenían que hacer un curso con ellos, donde el CNE dio para hacer el curso por la plataforma. Johnny Roa, presidenta de la mesa número 2, me dicen que bueno, que ellos tienen que ya sus propios presidentes, ya no podían acceder a la escuela. María Espinosa, cuando estaba allá adentro, me sacaron. Nada, no me dejaron entrar. Bueno, esta es la situación que se presenta el día de hoy aquí en la unidad educativa César Ágreda. Nos encontramos en el municipio de Puerto Cabello, en la parroquia. Bien, escuchábamos sobre algunas denuncias que comienzan en cuanto a la constitución de mesas allá en Venezuela, y es pues gracias a la tecnología que podemos presentarles de inmediato las mismas. Vamos a analizar durante este segmento la realidad sociológica de ese país, la realidad social y el tema de la migración, que sin duda alguna no podemos hablar de Venezuela sin hablar de migración.
Según ONU, hay 7,7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. De esa cifra ellos derivan 6,6 millones que viven en América Latina y en el Caribe, la mayoría en Colombia y lógicamente los que han logrado llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo analizan este tema y cómo también analizan el hecho de que son muchos los que han mencionado que regresarían a sus países, pero solamente si Nicolás Maduro es derrotado? ¿Cómo analiza? Comenzamos, licenciado. Bueno, yo creo que esta es parte también de la estrategia de campaña, ¿verdad? Proponer supuestamente en el programa, porque esos programas no ha sido el énfasis concreto en la campaña política, pero uno de los elementos sobre todo el sector de oposición, es hacer ver supuestamente que un cambio en la dirección política del país significaría, ¿verdad?, o estimularía el retorno, cuando en esencia no se manifiesta, por ejemplo, el tema de las sanciones, ¿verdad? Este país ha sido afectado, ¿verdad?, por sanciones económicas que son en esencia a lo que se debía de apuntar. ¿Cómo revertir realmente esas más de 900 sanciones económicas que tiene, 930 sanciones que ha aplicado Estados Unidos? Entonces, eso afecta obviamente la economía. Primer paso que habrá que hacer es resolver este tipo de situaciones y recuperar esos bienes que fueron confiscados por Estados Unidos. Recuperar también bienes de alguna manera que fueron otorgados, ¿verdad?, que se llevaron muchos de estos de la oposición y que dijeron representar el país, ¿verdad?, que se gastaron cantidades enormes de dinero el supuesto presidente en aquel momento y otros elementos más, pero obviamente no lo harían. En caso concreto del tema de migración, ¿verdad?, y hay que analizar, repito, a profundidad los factores que estimulan la migración, ¿verdad?, que primero es un elemento que hay que tomar en cuenta, que es la lógica del sistema capitalista y que está planteado en estudios que no son del siglo XX o el siglo XXI, desde antes del siglo XIX, ¿verdad? En esa obra extraordinaria que escribió Carlos Marx, hablaba del ejército industrial de reserva. ¿Qué significaba? Que el sistema capitalista va a crear, ¿verdad?, la insatisfacción, una masa enorme que está dispuesta a vender su fuerza de trabajo por lo que sea. A cambio de eso, obviamente, ¿verdad?, las contrataciones van a hacer que el precio del trabajo o de la fuerza de trabajo disminuya. Lo que está pasando en estos países industrializados, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿verdad?, que hay estancamientos económicos. Y frente a eso, el estímulo, ¿verdad?, es para que se muevan esos brazos del continente americano o en el caso concreto América del Sur y África, ¿verdad?, para ir a trabajar por bajo salario. Ese es un elemento que está ahí y hay un constructo. Hay tesis incluso, ¿verdad?, que demuestran que hay un estímulo para esa migración, aunque las políticas migratorias norteamericanas, como en el caso de Donald Trump, diga que estarían construyendo un muro y se establezcan algunas supuestas sanciones, hay estímulo. Por otro lado, la realidad es que cuando vemos esas 930 sanciones, ¿verdad?, es prácticamente una guerra económica. Y por lo tanto son refugiados económicos estos los que están yendo ya sea hacia Brasil o Chile o cualquier otro país cercano a Venezuela porque buscan alternativas, ¿verdad?, frente a ese deterioro de la economía que con falta de esos insumos para dinamizar la economía, que por cierto también hay que aclararlo, ¿verdad?, según datos que están ahí planteados, no voy a plantear de forma concreta esto porque hay mucha información sobre eso, la economía venezolana se ha diversificado, ya no solamente en medio de esa crisis, ¿verdad?, depende del petróleo, sino que ha ido dinamizando y a pesar de eso también vamos a encontrar proyectos de vivienda, proyectos de salud y otras cosas que se han hecho para la sociedad. De igual forma, hay que reconocer en materia de seguridad que a pesar de que han habido esas crisis de violencia, ¿verdad?, si vemos los datos estadísticos,
ha disminuido, ¿verdad?, ese índice en el caso concreto de criminalidad y otra diversidad de variables, ¿verdad?, que están presentes. El tema de la escolaridad también con campañas de alfabetización, el tema de salud, ¿verdad?, con brigadas médicas de atención, también han mejorado las condiciones en algunos casos. Pero si lo comparamos obviamente con otras situaciones, ¿verdad?, esta situación de deterioro de las condiciones de vida de muchos venezolanos ha también llevado a que prefieran decir, me voy hacia el norte a buscar ese sueño americano. Pero la pregunta es, ¿realmente están resolviendo esos problemas de vida? Claro que ahí está la remesa de por medio también, ¿verdad?, que viene desde el norte, que es lo que ocurre con Honduras. Nosotros tenemos, ¿verdad?, a pesar de ese dolor que sufren las familias cuando se fragmentan y se van hacia el norte, ¿verdad?, el supuestamente consuelo es que se recibe esas cantidades de dinero que van a parar fundamentalmente, ¿verdad?, a esos centros comerciales en los que realmente no hay un efecto, ¿verdad?, para que esto mejore y dinamice la economía de otras formas o en infraestructura, otro tipo de inversiones. Entonces, a mí me parece... Si existen todos esos proyectos de los que usted habla, que hay educación, que hay trabajo, que la economía está bien, ¿por qué migra la gente? Bueno, estamos hablando de condiciones, ¿verdad?, que han mejorado, pero que no mejoran en función de la aceleración o también las cantidades de dinero que pueden percibir las personas y que son expectativas. ¿Por qué? Porque a la par hay una crisis de abastecimiento, hay productos que no se consiguen en esa economía bloqueada, hay situaciones en las cuales hay insatisfacción. Entonces, yo creo que eso hay que verlo con objetividad, ¿verdad? Aquí en Honduras igual, también se está construyendo la deriva, no hay empleo, no se estimula la empresa privada. ¿Por qué? Porque no llegan supuestamente estas empresas, pero cuando vemos ese dato, es una especie de, bloqueos prácticamente de la economía, donde hay inversionistas que son sancionados por no invertir, vamos a darnos cuenta que tiene sentido la explicación de que no hay nuevas ofertas, ¿verdad?, de empleos, porque eso es también el constructo que se ha desarrollado, de oportunidades de trabajo, ¿verdad?, para la población en general, tanto en Venezuela como en Honduras, como en otras partes de los países donde se producen estos bloqueos económicos, en el caso de Nicaragua, sanciones, ¿verdad?, que impiden o estrategias que impiden que se muevan esos capitales hacia allá, como vamos a ver que se mueven hacia otros sectores donde esta lógica de dominación del capital transnacional sí busca estimular en medio de una dictadura como la dictadura de Pinochet, y creo que Neri, porque aquí en aquellas décadas de los 80 lo contemplaba de forma muy clara, en esas conversaciones que tenía con uno de mis tíos, estaba claro que había un apoyo norteamericano a esa dictadura para que esa economía se dinamizara. Entonces son estrategias también. La realidad que están viviendo nuestros pueblos y el por qué se mueve es producto de esas estrategias geopolíticas. Esos emigrantes no son otra cosa más que refugiados, repito, de esas guerras económicas que se están produciendo en América Latina y que de alguna manera, en el caso de Honduras, vamos a ver la diferencia en el cual se nos impuso a través de un golpe de Estado una narcodictadura que realmente reprimió a un pueblo, pero que de igual forma, ¿verdad?, no creó esos mecanismos para satisfacer las necesidades del pueblo. Más bien lo que hizo privatizar educación, reducir, ¿verdad?, presupuestos de educación, salud, por lo cual en los últimos años de ese gobierno mirábamos movilizados a maestros y médicos. Lo mismo, ¿verdad?, en el caso concreto, cuando hay esas restricciones económicas, no se pueden hacer las inversiones sociales, ¿verdad?, que se requerirían para mejorar las condiciones de vida. Y frente a esa situación, no le queda más a la población que buscar esas alternativas. Está dando los norteamericanos, como al igual que lo hizo con Cuba, ¿verdad?, mejores opciones para que puedan entrar a Estados Unidos. Si comparamos el migrante hondureño, ¿verdad?, que tiene dificultades en la frontera, que muere cuando intenta, ¿verdad?, bueno, mejores pasarse, opciones Estados Unidos en este momento no estoy segura, porque bueno, están cambiando, la entrada de la frontera pero hay privilegios para el migrante venezolano y para el migrante cubano, y eso está en datos, no es porque
que se me antoje a mí plantearlo en este foro, sino que son realidades de esas estrategias, ¿verdad?, de movimientos migratorios. Entonces yo creo ¿Esa que estrategia entonces de Estados Unidos para claro, que la gente se vaya para allá? Estimula, y hay investigaciones en las cuales multimillonarios como Soros están detrás de todas esas oleadas migratorias. No niego que hay una realidad difícil y esa situación la podemos percibir no solamente en Venezuela, sino en casi toda América Latina, ¿verdad?, cuando tenemos esas lógicas del neoliberalismo que han venido prevaleciendo y que no se han logrado revertir. Hay intentos de estos proyectos alternativos, tanto en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, y lo poco que hemos avanzado en Honduras. Pero hay restricciones, hay elementos, ¿verdad?, que impiden que esos pueblos puedan lograr mejorar sus condiciones de vida a través de revertir esas políticas privatizadoras. En el caso concreto de Honduras tenemos, por ejemplo, esa ley de justicia tributaria que está bloqueada, y está bloqueada por un COED, está bloqueada por una bancada del Partido Nacional y grupos también, ¿verdad?, conservadores, que impiden de alguna manera que el Estado pueda fortalecer sus ingresos y redistribuirlos entre la mayoría de la población. Bien, vamos con el análisis, el licenciado Neri. Dice el licenciado Orellana que la migración se da por el capitalismo y que los refugiados son refugiados económicos. ¿Qué piensa usted? ¿Son refugiados económicos, son refugiados políticos? ¿Y qué piensa también respecto a estas cifras de migración que la población indica en encuestas que el 25% se iría de Venezuela si gana Maduro las elecciones? Yo creo que es una confluencia de varios factores, tal como lo dice mi compañero. Pero si por un lado son víctimas de una política económica adversa al humanismo, pero también no podemos dejar de ver que si por un lado todas las sanciones económicas han afectado a Venezuela, y esto ha encarecido la vida del pueblo venezolano. Mire, la mala administración que en algún momento, más la crisis económica hace el gobierno, ha tenido un impacto terrible. Mire, para el caso PDVSA, por diversas razones, antes producían 2 millones de barriles al día. Ahora, y han mejorado un poco, están produciendo 813,000 barriles diarios. Eso va a tener un impacto. Y aunque se ha dinamizado la economía venezolana y ha mejorado en los últimos años, y esto hay que decirlo, pero todavía no llega a niveles de subsistencia normal. Ahora, hay algo que también hay que mencionar y que ha afectado terriblemente, y es la corrupción del gobierno, la corrupción que impera en el interior del gobierno, en donde ha hecho que que muchos recursos no sean canalizados en proyectos sociales tal como debe ser, y por lo tanto no tienen una efectividad. También otro problema que es a vista y paciencia de todo el mundo, los problemas que crearon las expropiaciones para el caso. Solo en tierra se expropiaron como casi 4 millones de hectáreas. Expropiaron empresas, y esto es de dominio público, en donde solo han pagado el 5% de las expropiaciones y el otro 95% está en el limbo. Aparte de cerrar medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y todo lo que el gobierno ha cerrado que no ha sido parte de su agenda gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si por un lado está el bloqueo, por el otro lado está la mala administración, la corrupción imperante en el gobierno venezolano, que es terrible y no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, al final, ¿quién es el que sufre? El pueblo, a tal grado que hemos visto cómo, y ya lo mencioné, el poder adquisitivo es mínimo, los sueldos son muy pocos, etc. No, recordemos también que hay todo un proceso o un porcentaje de miseria que se viene arrastrando, ¿verdad? No le vamos a echar toda la culpa ni a Chávez ni a Maduro, pero lo que sí hemos visto, una pésima administración en términos económicos del gobierno venezolano.
Yo creo que esta migración es producto de estos factores, en donde, mire, que salgan 7.7 millones de venezolanos, significa que la situación es dura y es difícil. Y en este momento se mira que Maduro no tiene programas de impacto social. ¿Por qué razón? El pueblo dice, si sigue Maduro, si gana Maduro, va a seguir en la misma situación económica terrible, me voy a seguir muriendo de hambre, mejor me voy. Ajá, entonces, ¿cuántos millones van a seguir saliendo? Yo creo que, aunque se diga que hay algún impacto positivo en Maduro, lo cierto es que el gobierno ya muestra un gran desgaste realmente, y el venezolano está cansado de esta situación económica y busca nuevas alternativas de administración gubernamental. Creo que el domingo en realidad vamos a ver la decisión del pueblo venezolano en que quiere una nueva administración del gobierno. Y es que de una u otra manera ya está cansado de esta difícil situación. Cómo miramos, cómo las familias sufren, se separan, y no hay así como alternativas inmediatas de solución. Recordemos que esto es parte de los conflictos modernos, y los grandes emporios traen agua a su molino. Si por un lado quieren seguir el status quo de explotación, por el otro lado hay un pueblo que se está rebelando. Desafortunadamente, los líderes que programan gobiernos alternativos no tienen la suficiente honradez para sacar adelante a sus pueblos tal como debe ser, y de otra manera están repitiendo los vicios capitalistas. Miramos la corrupción, que al final la economía no entiende de ideologías muchas veces. Y lo que estamos viendo es siempre el gobierno dentro de tintes capitalistas, aunque se diga izquierdista, y está haciendo exactamente lo mismo que haría cualquier gobierno de cualquier economía de derecha. Explotación, explotación, explotación. Yo sinceramente creo que el pueblo venezolano va a dar una respuesta distinta este domingo. Continuamos con más del Foro La Entrevista. Esta mañana, a través de Canal 11, nos informan nuestros aliados de Noticias Caracol desde Colombia que han cerrado las fronteras entre Venezuela y Colombia, y ya comienzan algunas denuncias de que les han apuntado con fusil a algunos periodistas que están reportando en esa zona de América del Sur. Vamos a continuar ya en esta etapa de conclusiones de este foro sobre el precedente que sienta también esta elección en Venezuela para los países que tienen gobiernos de izquierda o centroizquierda en América Latina. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué mensaje se envía luego de la elección de este domingo? Voy a comenzar con usted, licenciado Orellana. Bueno, yo creo que lo que se ha dicho al inicio es que es una gran expectación con respecto a estas elecciones, y desde mi punto de vista lo que va a expresarse en ello es ese fortalecimiento fundamentalmente de la postura de un pueblo que ha sido forjado en la lucha, que más allá de los elementos que pueden estar presentes, si nosotros tenemos claridad sobre el tema, ¿verdad?, de la... Sí, es una situación que es muy compleja y que va a presentarnos un panorama de lo que pueden ser también las elecciones en otros países de América Latina, licenciado Ney. Yo creo que es muy importante que reflexionemos en este proceso de eleccionario. Mire, creo que los gobiernos de izquierda deben de estar más pendientes de las necesidades de su pueblo, estar siempre desarrollando los proyectos sociales, y deben de enfrentar, ya sabemos, ataques de la derecha, del centro derecha, etcétera. Pero no pueden realmente meterse a procesos de corrupción
tal como lo hemos visto, que es terrible, es injustificable desde todo punto de vista. Entonces, volvamos a lo primero, a defender los intereses del pueblo, a mejorar la calidad de vida. Estas elecciones le van a mandar una lección a los demás líderes que deben de responder a las grandes necesidades de su pueblo. Porque de eso se trata precisamente. Si al final vamos a luchar contra una política económica adversa, de dominación, de explotación, tiene que ser mediante parámetros correctos. Pero si los dirigentes son uno más que se adscriben a procesos de explotación y de corrupción, entonces no se va a llegar a ningún lado. Creo que el pueblo venezolano, está muy motivado en estas elecciones. Y miramos, como lo mencionamos anteriormente, que el porcentaje de venezolanos que van a ir a votar ha pasado de un 40 y algo a un 80%, y eso nos parece realmente extraordinario. El pueblo venezolano tiene derecho a su autodeterminación y se le debe respetar. Es un momento histórico y retomamos la idea, licenciado Orellana. Sí. Bueno, disculpas porque hubo un problema ahí de conexión. Técnico, entiendo que me interrumpieron la participación, o se interrumpió, digo, por cuestiones técnicas, pero lo que quería hacer énfasis es lo siguiente. Veamos el tema, lo acaba de decir Neri, ¿verdad? Se salta de la intención de voto, no es concreto, realmente eso se va a dar y se va a comprobar, ¿verdad? Recuerden que, y Neri lo recuerda también porque lo estudió, el único criterio de verdad es la praxis. O sea, lo que nosotros podemos afirmar supuestamente en intención de voto, que son encuestas, es realmente al momento del voto, ¿verdad? De que de 42% de los que tenían posibilidad de votar, ahora expresa voluntad de participar un 80%. Eso para mí es positivo también y es interesante. Me parece correcto, ¿verdad? Si se concretiza en el proceso electoral, lo cual está diciendo estas elecciones de alguna manera y el poder que resulte de ello va a ser legítimo. Pero ratifico lo que decía al inicio, ¿verdad? Hay un constructo en esa conciencia colectiva del venezolano que abraza también esos ideales desde Bolívar y otros, ¿verdad? Que fueron los que fundamentaron esa patria y los que lucharon por rescatar, ¿verdad? Nacionalizar ese petróleo, por de alguna manera construir una patria diferente, independiente y soberana, ahí están presentes frente a otra deriva que de alguna manera, aunque tengan sus razones, aunque sean diversos, como nos dijo el periodista, que hay socialdemócratas, que hay demócratas cristianos y otros más, ¿verdad? Y otros en el escenario de la oposición, realmente lo que los une, ¿verdad? En ese factor es la idea de volver a un status quo que tenían antes y que de alguna manera se establecería, ¿verdad? O fortalecería esa lógica del sistema capitalista y del modelo neoliberal. Esos son los elementos que están en juego. Claro, cuando vemos esos escenarios, ¿verdad? En los cuales las limitaciones que han provocado estas sanciones económicas, es lógico que haya una situación difícil para la población. Es lógico también, ¿verdad?, que no se haya cambiado, ¿verdad?, esa cultura política. Cuando Neri habla del tema de la corrupción, que no solamente está presente en Venezuela, está presente detrás de estos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, por ejemplo, las denuncias en contra del hijo de Joe Biden y las denuncias en contra de Donald Trump, quien actuó de forma, ¿verdad?, incorrecta, y además se le acusa de haber sido extorsionador en esas dinámicas de la economía. Entonces, no es algo nuevo, ¿verdad? Yo creo que estos escenarios también son relatos que se montan y hay que preguntarnos por qué los principales medios de comunicación, ¿verdad?, repito, que tienen controlados los grupos económicos desde Argentina hasta México y España, ¿verdad?, pasando por Colombia también, estos medios de comunicación se suman a esta campaña y o son copartícipes de estrategias como las que vimos aquí, distorsionar las declaraciones que dio Maduro, ¿verdad?, y lo plantea prácticamente como el logro, cuando él lo que está diciendo de alguna manera es que le apuesta a la paz, se le apuesta de alguna manera
a bajar esos niveles de confrontación y de violencia, porque hay muchos sectores en estos, ¿verdad? No todos, hay que reconocerlos, de extrema derecha, que son capaces de asesinar, de hacer cualquier tipo de acción con tal de salir con sus propósitos. Entonces, son elementos que vamos a tener, y yo diría, ya para ir cerrando un poco, que llama la atención todo esto que califican de crispación, ¿verdad? Pero que también nos toca acá en Honduras, ¿verdad? Estamos pendientes, estamos viviendo realmente allá la tensión sobre lo de Venezuela. Quienes simpatizan con la derecha, quienes simpatizan con la izquierda, llámese de alguna manera. Y esto es porque tenemos un mundo interconectado a través de la globalización, a través de las redes sociales, y realmente lo que puede afectar o lo que está afectando a Venezuela nos impacta a nosotros. Lo que puede afectar en Argentina, en Brasil, nos va a afectar. Por lo tanto, debemos tener esa mente abierta, pero para observar con objetividad y con claridad esos acontecimientos, y para ello se requiere ir a lo profundo en el análisis sociohistórico, que muchos, por ejemplo, ¿verdad?, hablan de que para qué ver el pasado, que hay que ver solo el presente y el futuro, porque realmente ese pasado acusa a muchos de los actores que hoy en día están. Y, repito, en política no pensemos en santos, ¿verdad? Son también seres humanos que participan y pueden tener errores. Lo importante en este escenario, en el caso de Maduro, Hugo Chávez, ¿verdad?, que rectificaron errores, que señalaron de alguna manera y tienen el deseo de corregir, ¿verdad?, o perseguir el tema de lo que se mencionó aquí por parte de Neri, el tema de la corrupción, cosa que tenemos pendiente aquí en Honduras, ¿verdad? Y es tarea del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia llevar a juicio a todos esos que saquearon el país, que a través de los hospitales móviles y otras, ¿verdad?, acciones que se dieron y que muchos silenciaron, que fueron cómplices frente a eso que se produjo en nuestro país de saqueo en la última década. Nos vamos a enlazar de inmediato con nuestros aliados de Noticias Caracol en Colombia. Por la relevancia de esta información, Venezuela cierra la frontera con Colombia. Desde hoy, pese a que se había anunciado que estaría abierta para permitir el traslado de electores. Vamos precisamente a la zona de frontera donde está Richard Quiñones. Richard, ¿qué está pasando a esta hora? Andrés, muy buenos días. Lo que está pasando es que la frontera está totalmente cerrada. Amanecieron vallas en este lugar. Estamos ubicados en el puente internacional Simón Bolívar, que conecta el sector de la parada de Villa de Rosario con territorio venezolano. Este es el panorama. Ya se ha habilitado lo que se conoce como un corredor humanitario. Ya han podido ingresar algunos médicos. También han podido ingresar el transporte escolar fronterizo con los menores que vienen a estudiar aquí a la ciudad de Cúcuta. Estas son las personas que se encuentran represadas acá porque intentaron ingresar hacia territorio venezolano y no lo lograron. Vamos a saludar a uno de ellos para preguntarles en qué contexto se quedaron. Muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cuál es su historia? ¿Se quedó represado acá, intentó ingresar hacia Venezuela? ¿Qué está buscando en territorio vecino? Muy buenos días. Buenos días. No, yo fui la primera persona que llegó esta madrugada aquí al puente. Como no vi a nadie que impidiera mi paso, seguí caminando y llegué hasta el puesto de la Guardia Nacional Venezolana. Cuando estaba del lado de allá, fui conminado por un guardia nacional a punta de fusil a que me regresara del lado colombiano, y desde ese momento estoy acá. Y ya de ahí para adelante pues he compartido con las decenas de cientos de venezolanos que nos encontramos aquí dejando nuestra voz de protesta. Muchísimas gracias por acompañarnos. También vamos a saludar a otras personas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntenos, es parte del grupo de personas que se quedaron queriendo ingresar hacia el territorio venezolano. ¿Con qué panorama se encontraron esta mañana? Pues llegamos a las 2 de la mañana y estábamos con el señor que está allá cuando fue el señor y nos comentó que lo habían apuntado, que no lo dejaron entrar. Y pues sí, estamos molestos, muy molestos, porque queremos entrar a nuestro país, a mi país, y es difícil aceptar de que no nos dejen entrar. Es muy complicado ese panorama. Muchísimas gracias, pues es parte del panorama. Lo que se dice también desde algunos sectores es que ha sido muy complicado incluso ingresar o llegar hasta la parte del puente internacional. Este es el panorama que se vive en esta zona de frontera. Bien, Richard, muchas gracias. Bien, gracias a nuestros aliados de Noticias Caracol por ese reporte. Para finalizar este espacio, ¿cuál tendría que ser el papel de la comunidad internacional, tomando en consideración las recientes declaraciones de Diosdado Cabello, quien ha dicho que 5 expresidentes del mundo no estaban invitados a la fiesta de las elecciones en Venezuela, don Neri?
Yo creo que estas actitudes no son correctas. Una verdadera democracia o dentro de tintes democráticos obviamente debería de llamar a veedores internacionales, porque si no da lugar a la sospecha. ¿Qué están escondiendo? ¿Qué está pasando? De los dos lados miramos que hay problemas, ya están generándose problemas, de una u otra manera hay violencia. Yo creo que la comunidad internacional debe estar expectativa, debe estar pendiente de lo que está pasando en Venezuela. Los venezolanos tienen derecho a la autodeterminación, pero también el gobierno no puede imponer algunas situaciones. Eso nos parece completamente impropio. Creo que independientemente de todos los problemas políticos que puedan tener, tienen que abogar por la democracia, tienen que respetar los resultados electorales y tienen que llamar a la paz, al orden. Si ese discurso de Maduro es a la paz, nosotros tomamos la palabra y deseamos que el pueblo venezolano vaya a esa fiesta cívica en paz y en democracia, que es el camino para seguir adelante en todo proceso. Porque cómo ha sufrido este pueblo, mire, es terrible, no solo en las condiciones políticas, sino las condiciones económicas, cómo el venezolano de a pie está sufriendo, no tiene lo suficiente para poder vivir, tiene que trabajar en exceso. El salario mínimo, como ya lo había mencionado, es muy poco. Entonces, se necesita el pueblo venezolano que una administración gubernamental sea lo más eficiente posible. Y lo vuelvo a decir, creemos que en alguna medida el gobierno se ha desgastado. Miramos que el impacto social en realidad es muy poco en los últimos tiempos. Licenciado Orellana, ¿qué papel debe jugar la comunidad internacional con estos bloqueos que se ha dado, sobre todo en la visita de 5 expresidentes del mundo, en donde, pues decía Diosdado Cabello, ellos no son invitados a esa fiesta? Yo creo que se debe de ver con objetividad estas observaciones internacionales, y los hondureños debemos recordar lo que pasó en esas elecciones en las cuales se religió Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, de forma ilegal y anticonstitucional. Recordemos que la propia representación en aquel momento de la comunidad europea, ¿verdad?, que estuvo aquí en el país, daba como ganador, en el caso concreto, a Salvador Narrala. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo obligaron de alguna manera por esas presiones a que cambiara de posición. Entonces yo creo que hay que tener también objetividad cuando estos que participan como observadores no llegan de forma neutra, sino que llegan con otras intenciones. Desconozco realmente el listado de las personas, de los presidentes, pero eso queda a voluntad del Estado y propiamente de las instancias electorales invitar a personajes, ¿verdad?, para que sean observadores. Entonces yo creo que debe de tenerse cierto elemento de observación crítica frente a estas situaciones, porque son también relatos que se construyen en las cuales la deriva es descalificar, ¿verdad?, posiblemente los resultados que desde mi punto de vista van a ser favorables, ¿verdad?, para el chavismo, independientemente de todos esos elementos que se han venido construyendo. Creo, ¿verdad?, que ese pueblo, a pesar de esa dolorosa situación que le expresa también aquí Neri Gaitán y mucho más, ¿verdad?, en deterioro de las condiciones de vida producto de esa guerra económica, ¿verdad?, bloqueo y sanciones, etcétera, está en disposición en su gran mayoría a seguir fortaleciendo ese proyecto que rescata y que no está dispuesto a entregarle esa riqueza petrolera a las transnacionales y al imperialismo. Entonces son cosas que están ahí de por medio, ¿verdad?, que creo que los hondureños también debemos seguirla con atención, porque son escenarios que se van a montar aquí. Lo mismo que estaban haciendo en México, ¿verdad?, en las cuales manipulaban estadísticas y decían que la oposición supuestamente ganaba, cuando vimos, ¿verdad?, que realmente lo que estaba detrás era el fortalecimiento a la continuidad de ese proyecto que en el caso de México, ¿verdad?, le apuesta a la transformación, como se
se ha planteado. Entonces yo creo que, repito, es importante darnos cuenta y poner los pies sobre la tierra para muchos de los que participan en estos escenarios y en estos análisis. Estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI, con todas las posibilidades de comunicación, las mentiras que se montan fácilmente se desmontan, ¿verdad?, a través de la confrontación de las evidencias. Entonces, me parece que hay que verlo de forma constructiva, esperar lo mejor para los venezolanos, ¿verdad?, como observadores, porque nosotros somos realmente extranjeros frente a esa realidad, pero tenemos expectativas de que derive a la larga en mejores condiciones de vida para la sociedad venezolana y para América Latina, porque realmente, repito, nosotros estamos hermanados, ¿verdad? Y eso se nos ha impedido en ese constructo decir que simplemente somos fragmentos. Y en los ideales, repito, de José Cecilio del Valle, de Morazán, de Bolívar, es una hermandad latinoamericana, así es que el dolor de los venezolanos también debe hacernos sensibles y solidarios, pero no solidarios en el constructo de ese poder mediático, sino aproximándonos a esa realidad que vive ese pueblo desde épocas históricas hasta la actualidad, ¿verdad? De eso se trata, de tener una visión clara y objetiva sobre lo que ocurre en Venezuela. Y es un proceso en donde debe haber mucha prudencia, sobre todo de la comunidad internacional, de lo que hablamos con la declaratoria de los ganadores. Cuando se da de manera prematura, generalmente hay mucho conflicto y se torna un ambiente hay muy solo tenso. una característica que quiero decir, son 6 meses para la toma de poder, y eso, si no se sabe manejar, ¿verdad?, por el contexto internacional, va a provocar, y a eso es lo que le apuestan, a una crisis desde fuera. 6 meses antes de que se produzca la toma de posesión, porque va a ser hasta inicio del próximo año. Entonces, sí se debe de pensar en contribuir desde la comunidad internacional a que eso se produzca de forma tranquila y no generar mayores tensiones, porque esa es la deriva que se está promoviendo a través de medios de comunicación, repito, que están controlados en su gran mayoría por los sectores conservadores. Ahora, brevemente, don Neri, si hay ese proceso de transición, si ganara la oposición en Venezuela, ¿cómo cree que serían esos 6 meses de los que habla el licenciado? Yo creo que al ver las manifestaciones, la unión de la oposición, las grandes manifestaciones, yo no daría por seguro el gane de Maduro realmente. Las condiciones son muy interesantes. Recordemos que el pueblo venezolano, gran parte del pueblo venezolano está cansado por la difícil situación. Ahora, en este proceso de cambio de los 6 meses, el gobierno debe abogar por defender siempre los intereses venezolanos y respetar realmente el voto del pueblo venezolano. Y si Maduro tiene que irse, debiese irse de la mejor forma, pensando en el interés de todos los venezolanos. ¿Qué pasaría si gana la oposición y Maduro no quiere ceder el poder? Mire, es un panorama que es muy difícil. Obviamente se va a conflictuar más la sociedad venezolana y va a dar lugar a la violencia, cosa que en ningún momento nosotros deseamos. Al contrario, deseamos que los resultados del domingo sean una fiesta cívica y que tengan los suficientes valores éticos, democráticos y amor a la patria para respetarlos. Desde su punto de vista, licenciado Orellana, brevemente, tengo pocos minutos sí, ya, bueno, ¿qué pasaría en ese escenario si gana la oposición y el presidente Nicolás Maduro no quiere ceder el poder? Yo solo recordar lo que me decía un maestro de taekwondo de Nicaragua. En la medida en que el músculo, ¿verdad?, y por eso los movimientos del kata previo al combate, se fortalece y se está con capacidad para combatir. Ese pueblo venezolano, de alguna manera, ha ido desarrollando, no en combate propiamente físico, sino me refiero a la conciencia colectiva, ¿verdad? Claro. Si se produjese esa estrategia, porque es una estrategia para mí montada de forma abstracta, de querer imponer desde afuera resultados que no corresponden a la voluntad de los venezolanos, se va a producir realmente, efectivamente, una crisis de tensión, pero, repito,
han sido años, ¿verdad?, de preparación, de combate en diversos escenarios de ese pueblo venezolano, y difícilmente se va a dejar imponer, ¿verdad?, un gobierno que viene desde el norte, cuando repetimos, yo creo que el mismo periodista venezolano que hablaba, ¿verdad?, no es un líder con carisma, es una persona con poco conocimiento también de la situación interna, e incluso, ¿verdad?, que estuvo de acuerdo cuando estuvo representante de Naciones Unidas con la invasión a lo que se produjo en Libia, ¿verdad? Entonces ¿no cree que gane la oposición en Venezuela? Desde mi punto de vista lo veo muy difícil, y realmente si se produce algo va a ser construido desde el relato, repito, desde estos sectores mediáticos y desde la lógica del imperialismo. Pero, repito, conozco de alguna manera, ¿verdad?, he estado en contacto con ese pueblo organizado, tanto en movimiento social como a nivel de lo político, y tienen fortaleza. Difícilmente van a permitir, ¿verdad?, tanto en la votación, porque se está movilizando, ahora muy bien lo ha dicho Neri, ahora es el 80% de que va a participar, creo que va a ser de forma masiva a favor del proyecto bolivariano. Esa es mi perspectiva. Obviamente la realidad puede cambiar y hay que estar claros, Neri, ¿verdad? Los resultados son los que van a decir la verdad de lo que, aunque van a haber desde mi punto de vista dos verdades, una que es lo que plantea el Tribunal Electoral y otra lo que dice desde Miami. Esa es una realidad. Vamos a ver qué pasa este fin de semana. Nosotros en Canal 11 estaremos brindándole a usted informes especiales sobre las elecciones en Venezuela, gracias a nuestros aliados de la Alianza Informativa Latinoamericana. Precisamente estaremos, gracias a Noticias Caracol, La Voz de América, Venevisión, todos unidos para llevarle a usted el minuto a minuto de lo que suceda en esta elección histórica en Venezuela. 80% de la población va a ejercer el sufragio y nosotros le llevaremos todos los detalles. Gracias por habernos acompañado esta mañana en el Foro de la Entrevista.